Buenos días, bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión. El día de hoy vamos a practicar ejercicios relacionados al costo del capital. Veamos los ejercicios. Problema número 1. Nos dicen que esta es una empresa del sector bebidas alcohólicas y queremos calcular todos los costos de capital, tanto de la deuda, del capital propio y de la empresa. Veamos, primero calculemos el costo real de la deuda. Y para eso recordaremos la fórmula, que es la tasa de interés por 1 menos el impuesto a la renta. Entonces nos posicionamos en la celda K120, le damos igual y buscamos la tasa de interés, que en este caso es el 25%. F4 para fijarlo, por 1 menos el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta lo tenemos aquí debajo del estado de resultados, que es de 29.5. Y cerramos la fórmula. Bien, ya tenemos el costo real de la deuda, que es 17.63, y lo podemos copiar hacia la derecha. Recuerden que en el caso del costo de la deuda siempre va a ser menos que la tasa de interés por el escudo fiscal, y el escudo fiscal es justamente el ahorro tributario gracias al que tenemos un préstamo. Ya tenemos el K sub D. Ahora calculemos el costo del capital propio. Para eso necesitamos primero el beta del sector desapalancado. En este caso, como es bebidas alcohólicas, vamos a buscar en los betas de Damodaran, en el tema de bebidas alcohólicas, aquí lo tenemos, y es 0.63 el beta desapalancado. Muy bien. Antes de proceder al beta, vamos a tener que primero calcular entonces deuda patrimonio para poder apalancarlo, utilizando la fórmula justamente del beta apalancado. Necesito el deuda patrimonio. Por lo tanto, veamos. La deuda es información, lo tenemos aquí. Es un préstamo de 15.000 soles. Y el patrimonio es justamente el aporte de los accionistas. Le pongo un menos y lo marco para que salga 30.000. Todo esto aquí está en soles. Igual el K sub D me sale una tasa en soles. Veamos ahora. ¿Cuánto sale la deuda en el año 1? Viene a ser la deuda que adquirí menos lo que se amortiza. Y la amortización lo tenemos en el cuadro de cronograma de pagos, la amortización. Muy bien. Lo que puedo hacer es copiarlo hacia la derecha. Perfecto. Es un préstamo a 3 años y se ha ido amortizando, por lo tanto va reduciéndose la deuda. El patrimonio. En este caso el patrimonio va a ser igual el dinero con el que fundamos la empresa más la reinversión de las utilidades en el año 1, es decir, la utilidad neta del año 1. Y lo puedo copiar hacia la derecha. Entonces está reinvirtiendo las utilidades de todos los años, acumulando lo que ya tenía en el año anterior. Me piden porcentaje de patrimonio, voy a insertar una fila, sumo esto, viene a ser el total. Entonces este viene a ser mi 100% para todos los años. Entonces simplemente es una regla de 3, ¿no? La deuda es 15.000 entre el total. 33% es la deuda y el patrimonio sería el patrimonio entre el total. 67%. Eso ahí lo puedo copiar hacia la derecha. Bien, ¿para qué hemos hecho este cálculo de aquí del deuda patrimonio? Uno, porque es importante para el cálculo del beta para cada año del proyecto. Voy allá al beta apalancado, es decir, voy a aplicar esta fórmula de patrimonio. Y veremos más adelante también para llegar el WACC, porque para el WACC también necesitamos la fórmula en el deuda patrimonio, beta del proyecto. Para aplicar el beta del proyecto, el beta ya apalancado, quiere decir al porcentaje de deuda patrimonio de mi proyecto, voy a aplicar esta fórmula aquí, que es el beta desapalancado, que en este caso es 0.63, por 1 más deuda patrimonio de ese año, paréntesis 1 menos 29.5, que es el impuesto de la renta. Entonces procedemos a hacer la fórmula igual, beta desapalancado para el sector de bebidas alcohólicas, F4 para fijarlo, por, ahora paréntesis, 1 más deuda patrimonio, aquí tenemos deuda entre patrimonio, por, otra vez, 1 menos el impuesto a la renta,
que es de 29.5. Cerramos paréntesis y cerramos un segundo paréntesis para la fórmula de aquí. Muy bien, de esta manera ya tenemos el beta apalancado para el proyecto. Siempre el beta apalancado va a ser mayor que el beta desapalancado, porque el nivel de deuda es un rango de insolvencia, por tanto el beta tiene que aumentar. Y lo arrastramos a la derecha. Y de esta manera tenemos el beta del proyecto para cada año. ¿Para qué sirve beta? Justamente para poder hallar el costo de oportunidad, y en este caso va a estar en dólares. Veamos la fórmula. Para el costo de oportunidad necesito la tasa libre de riesgo, la renta del mercado y la tasa y el riesgo país. Vamos a utilizar como tasa libre de riesgo una tasa de 1.84%, renta del mercado 7.89 y un riesgo país, en este caso vamos a buscarlo, para Perú, que es de 1.38, riesgo país 1.38%. Entonces usemos la fórmula. Primero la tasa libre de riesgo 1.84% más beta, voy a marcar el beta de ese año, por la renta del mercado, el Standard & Poor's, que ha rendido en promedio son 7.89, menos la tasa libre de riesgo, y todo eso le sumo el riesgo país, 1.38%. ¿Bien? Y de esta manera ya un COC en dólares. Lo que puedo hacer es ahora arrastrarlo hacia la derecha. Y de esta manera tenemos un COC en dólares. Ahora quiero pasarlo en soles, y para eso voy a aplicar una fórmula de cómo convertir una tasa en dólares a una tasa en soles. Es 1 más el COC dólares, 1 más la devaluación, que es dato, 2% de devaluación, menos 1. Y de esta manera he obtenido un COC en dólares, en soles. Bien, una vez que tengo el beta, el K sub D y el COC, voy al WACC. Aplicando esta fórmula, me piden porcentaje de deuda, 14%, por el costo de la deuda, más porcentaje de patrimonio por el costo en soles de patrimonio. Ya tenemos el WACC y lo marcamos. De esta manera hemos aplicado los conceptos de costo de capital para apoyar el costo de la deuda bancaria, que viene a ser el K sub D, ya está en soles, el costo de mi patrimonio, el costo de mi dinero en soles, y el WACC. Veamos un segundo ejercicio. Es lo mismo, pero ahora es una empresa que está en el sector de minería. Entonces busquemos en los beta de Damorán para minería. Vamos a buscar la palabra mining. Ahí está. Minería es un beta de 0.86, un poquito más alto. Quiere decir que tiene un poquito más de riesgo que el sector bebidas alcohólicas. 0.86. Muy bien, procedemos primero a calcular el costo real de la deuda. Ya sabemos que eso es la tasa de interés, es el 4, por 1 menos el impuesto a la renta para ese año, que en este caso va a ser de 29.5. Y lo copiamos hacia la derecha. Ya está, ya tengo el K sub D. Ahora calculamos el beta apalancado, pero necesitamos primero deuda patrimonio. La deuda es dato, tenemos un préstamo inicial de 20.000 soles, y el patrimonio es esta inversión acá, en el flujo financiero. Le ponemos un negativo para que salga positivo. Recordemos que todo esto está en soles. ¿Cuánto era el año 1? Es mi deuda original menos lo que amorticé. Y aquí tengo la amortización. Y lo voy a copiar hacia la derecha. De esta manera estoy obteniendo cuánto es mi deuda para cada año. Como primero es un préstamo únicamente
a 2 años, entonces al finalizar el segundo año ya pagué todo el préstamo. Patrimonio va a ser igual a la plata con la que fundé la empresa más la reinversión de la utilidad neta. Y al arrastrarlo va a ir acumulando las utilidades de cada año. ¿Para qué he hecho esto? Justamente para poder hallar un deuda patrimonio en porcentaje. Si esto es mi 100%, ¿cuánto será deuda? Por regla de 3, 20.000 entre el total. Y patrimonio, 43.000 entre el total. Y me suma 100%. Eso lo voy a copiar hacia la derecha. Listo, ya tengo los porcentajes de patrimonio para cada año. Porque lo he calculado para poder copiar el beta del proyecto y nuevamente necesito el beta ya apalancado, es decir, el deuda patrimonio de mi proyecto. Tomo el beta desapalancado, F4, por 1 más el deuda entre el patrimonio de ese año por 1 menos el impuesto a la renta, que es de 29.5. Cierro paréntesis y cierro un segundo paréntesis. Ya tengo el beta del proyecto apalancado al deuda de mi proyecto y lo copio hacia la derecha. Una vez que tengo el beta, voy a proceder con el problema número 1 a calcular el COC utilizando estas tasas fijas. Entonces me pide tasa libre de riesgo 1.84% más el beta apalancado, renta del mercado 7.89% menos 1.84% más el riesgo país 1.28%. Ya tengo el COC en dólares. Estoy aplicando la fórmula del costo de oportunidad de capital, que es esto, y agregándole el riesgo país. Y lo puedo copiar hacia la derecha. Bien, ya tengo un COC en dólares, pero como estoy llegando todo en soles, necesito un WACC también en soles, ya que el proyecto está todo en soles. Necesito pasar esta tasa en dólares a soles, con una devaluación del 2%. Voy a utilizar la fórmula para calcular una tasa soles. Es igual 1 más la tasa en dólares por 1 más la devaluación del 2% menos 1. Y con eso ya hallé el COC en soles. Una vez que tengo el COC en soles, y partiendo del K sub D más el deuda patrimonio, ya puedo hallar el WACC. El WACC es esta fórmula. Aquí es porcentaje de deuda, todo esto viene a ser el K sub D, porcentaje de patrimonio, y esto viene a ser el COC. Lo aplicamos. ¿Cuánto es deuda? El 9%. ¿Cuánto me cuesta la deuda? 14.10. ¿Cuánto es patrimonio? 91%, y me cuesta ese patrimonio 10.95. Y de esta manera hemos hallado el WACC para cada año. Muy bien, pasamos rápidamente al problema número 3. En este caso es más sencillo, ya que es un beta constante de 3, quiere decir que el beta va a ser 3 de manera constante. Bien, entonces procedemos a hacer los cálculos. El K sub D, recuerden, es la tasa de interés F4 por 1 menos el impuesto de la renta, que es de 29.5. K sub D me sale 19.74. Recuerden que baja por el escudo fiscal. Listo. Ahora, el deuda patrimonio. ¿Cuánto es deuda? Mi deuda es de 40.000 soles y mi patrimonio es de 30.266. La deuda va bajando porque voy amortizando un préstamo. Es un préstamo a 2 años. Por lo tanto, en el año 1 únicamente me queda esta deuda y se extingue en el año 2. Y el patrimonio va a ser igual a mi patrimonio original más la reinversión de la utilidad neta. Listo. Y lo copiamos a la derecha. Lo sumo, ya tengo mi 100%. Y lo que voy a hacer es hallar el deuda patrimonio en porcentaje. Regla de 3, 40.000, ¿cuánto representa el total? El 57%, y 30.000 entre el total, 43%. Y lo copio a la derecha. Una vez que tengo el patrimonio, voy a calcular ahora el COC en dólares, nuevamente utilizando las mismas tasas que venimos aplicando de manera fija. Veamos,
es tasa libre de riesgo 1.84%. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos más beta por la renta del mercado, en promedio rendido 7.89, el Standard & Poor's menos 1.84, más el riesgo país de 1.38%. De esta manera tengo ya el COC en dólares. Como pueden ver, es un COC alto, justamente porque el beta es alto. Eso implica mayor riesgo, por lo tanto mayor rentabilidad exigida para el proyecto. El COC en soles, voy a usar la fórmula de la evaluación, 1 más el COC en dólares por 1 más la devaluación, que es del 2%, menos 1. Y ese es el COC en soles. Entonces ya llega el K sub D, que es el costo real de la deuda. Ya llega el COC en soles, que es el costo de mi patrimonio. Por lo tanto, una vez que llegue el K sub D, veamos una pizarra, ya llega el K sub D, que es el costo de la deuda. Ya llega el costo del patrimonio, que es el COC. Ahora vamos a hallar todo el costo de toda la empresa, que viene a ser el WACC. Apliquémoslo, la fórmula: porcentaje de deuda por el costo de esa deuda más porcentaje de patrimonio por el costo del patrimonio en soles. De esta manera tenemos también el WACC para todos los años. Bien, pasamos al último problema. En este caso vamos a hacer un benchmarking, es decir, vamos a usar un beta por referenciación. En este caso vamos a suponer que este proyecto es un proyecto para el sector cementos y queremos hallar los costos de capital. Entonces nos van a decir que apliquemos el beta referencial de Pacasmayo 100, y aquí tenemos el beta de, en este caso, de Pacasmayo. Es un beta que está desapalancado, es decir, el beta original de Pacasmayo es 0.79, pero con el nivel de deuda que ya tiene Pacasmayo. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos primero desapalancado con esta fórmula. Entonces es un beta, como se llama, sin deuda. Desapalancado, sin deuda. Ese beta vamos a utilizarlo aquí. Entonces viene a ser 0.57. Es un beta desapalancado. Después vamos a apalancarlo al nivel de deuda de nuestra empresa. Primero calculemos el K sub D. Costo de la deuda es tasa de interés 30%, F4 por 1 menos el impuesto a la renta, que es de 29.5. Ya tenemos el K sub D. Vamos a remarcar. Una vez que tenemos el K sub D, el costo real de la deuda, vamos a pasar al beta desapalancado, pero necesitamos primero deuda patrimonio. Deuda es un préstamo original de 20.000 soles. Y el patrimonio, el dinero del accionista, son 117.000 soles. Por lo tanto, en el año 1 vamos a ver cuánto queda de deuda. Vamos a ir amortizando menos. Vamos a amortizar 5.000 soles, entonces va a quedar 14.000 y pico. Y si lo arrastro a la derecha, se va a extinguir en el año 3, ya que es un préstamo a 3 años. En cambio, el patrimonio, estamos haciendo que se reinviertan las utilidades, va a ir creciendo. Y ahora vamos a proceder a calcular el porcentaje. Este es mi 100%. Por lo tanto, por regla de 3, la deuda representa del total un 15% y el patrimonio un 85%. Eso lo voy a copiar hacia la derecha. Ya tengo el deuda patrimonio para cada año. Ahora sí, el beta del proyecto, tiene que ser un beta apalancado al nivel de deuda de la empresa. Y para eso vamos a utilizar nuevamente la fórmula de el apalancamiento de un beta desapalancado. Entonces, parte del beta desapalancado, F4, por 1 más el deuda entre el patrimonio de ese año por 1 menos el impuesto a la renta, que es 29.5. Cerramos paréntesis y cerramos todo. Ya tenemos el beta del proyecto. Lo copiamos a la derecha. Muy bien, para el COC en dólares vamos a utilizar las tasas que hemos venido utilizando de manera fija. Entonces, la fórmula dice que es la tasa libre de riesgo 1.84 medido a través de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 5 años, más beta
que multiplica a la rentabilidad del mercado 7.89% menos la tasa libre de riesgo 1.84% más el riesgo país 1.38%. Ya tenemos el COC en dólares. Que necesitamos un COC en soles y para eso vamos a aplicar una devaluación del 2% con la fórmula de conversión de una tasa en dólares a una tasa en soles. Es 1 más la tasa en dólares por 1 más la devaluación del 2% menos 1. Ya tenemos el COC en soles. Una vez que tenemos el COC en soles, procedemos a calcular el WACC. Y el WACC es porcentaje de deuda 5% por el costo de esa deuda 21.15 más porcentaje de patrimonio por el costo de ese patrimonio 9.54. Listo. De esta manera hemos calculado también el WACC para este proyecto de inversión. Veamos ahora para qué sirve eso. Justamente después se va a proceder a calcular el BAN económico. ¿De qué se hace un BAN económico? Se toma un flujo de caja económico, es decir, para calcular el BAN económico necesitamos este flujo económico. Pero como está en valores futuros, hay que traerlo a valor presente. ¿Con qué tasa? Justamente se va a aplicar el WACC. Es decir, este WACC de aquí me va a servir para calcular un BAN de tipo económico, aplicándolo a un flujo de caja económico. En cambio, a nivel financiero, vamos a utilizar un flujo de caja financiero, que es el último neto de deuda de caja financiero. ¿Y qué tasa de descuento vamos a utilizar? Justamente el COC. Como es un flujo de caja que está en soles, vamos a utilizar el COC en soles. Entonces aquí vamos a utilizar para el BAN financiero. ¿A qué flujo? A un flujo de caja financiero. Muy bien, de esta manera hemos practicado todos los conceptos vistos en clase sobre el tema de el costo de capital. Gracias.